Bienvenidos una vez más a los miércoles de Mundo Home por la pantalla de Somos Gualeguaychú. Hoy, mira todo lo que vamos a ver. En el programa de hoy conversamos con Alexis Neuwirth sobre los proyectos inmobiliarios de la ciudad. En el segmento de decoración de hoy visitamos un lugar muy particular, La Cómoda, bar de arte. Para eso hablamos con su dueño, Yari Casanova. Y en nuestra chapa cultural visitamos el Teatro Gualeguaychú de la mano de Alejandra Espoturno, su guía, que nos va a contar todo acerca de este lugar emblemático de la ciudad. Bueno, y hoy estamos en las oficinas de Alexis Neuwirth, que nos vinimos a charlar un rato con él para que nos cuente un poco acerca del sector inmobiliario y de las necesidades que tiene el ser humano de tener su propio espacio, su propio hogar. Hola Alexis, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos. ¿Todo bien? Bien. Bueno, gracias por recibirnos. Muy bien. Bueno, Alexis, contame según tu experiencia, ¿qué crees vos que moviliza al ser humano a tener ese pedacito propio de tierra o el hogar propio? Creo que esta situación es una cuestión generacional. Uno recibe ciertos mandatos, ¿sí? que vienen de nuestros ancestros y sobre todo, insisto en lo generacional, porque a uno lo educan permanentemente con una situación de poder tener nuestro trabajo, generar determinados ingresos, formar nuestra familia, tener nuestra vivienda. Los mandatos sociales. Los mandatos sociales. Y en esos mandatos, inclusive si nos vamos un poquito a la historia, hay una pirámide que se llama la pirámide de Maslow, que es una teoría que data del año 1943, que ubica las necesidades del ser humano en una pirámide justamente. Y el segundo escalón de mayor importancia que propone esta teoría es justamente la necesidad de satisfacer la vivienda que tiene el ser humano. Y creo que ahí es donde juegan todos estos mandatos en pos de esa teoría también, y donde quizás en generaciones venideras uno está viendo de que la ubicación que le daba quizás nuestras generaciones o las anteriores a encontrar los modos de tener la vivienda propia, por ahí vaya ubicándose en otro orden de prioridades. Creo que las generaciones venideras por ahí han transformado o están sumergidas en una transformación de la dinámica económica actual que es totalmente diferente a lo que se planteaba años anteriores. De hecho, esos mandatos han perdido fuerza o son otros, quizás no fuerza, sino que hay un cambio de paradigma, exactamente. Y en ese cambio de paradigma, pensémoslo cuando nosotros recibíamos esos mandatos. Y si analizamos la pirámide de Maslow nuevamente, veíamos que el sector inmobiliario o el tener una casa o el tener un pedacito de tierra hasta inclusive se ubicaba en dos de los escalones. Uno era la satisfacción de la vivienda, que es el segundo escalón más importante, y otro estaba en el último, quinto escalón, que es el de la autorrealización, que también lo tenemos arraigado, de poder decir, bueno, si me va bien, puedo tener mi vivienda, el día de mañana puedo generar unos ingresos y tener alguna renta, volcarla nuevamente a un bien inmueble que me dé seguridad, que me da confianza, y es parte de esa autorrealización que el ser humano también busca. Entonces, esta cuestión, insisto, generacionalmente va a ir mutando, va a ir cambiando y quizás el orden de prioridades también vaya cambiando. Pero bueno, yo creo que el sector inmobiliario, el sector de la construcción, va a seguir satisfaciendo la necesidad de vivienda en función quizás no de compradores y quizás de inquilinos transitorios, porque hoy la vida también nos hace de que el mundo lo recorramos en horas. Hay como creo que por ahí la juventud está como un poco más desprendida de todo, ¿no es cierto? Como ese cambio de paradigma que vos estabas hablando. Tal cual. En ese orden de prioridades que se está reubicando, también existe esa forma de vida nómade nuevamente, o hasta inclusive laburar en un lugar, residir, vivir en otro, inclusive si uno quizás trata de visualizar más adelante,
La inteligencia artificial vino para quedarse y también van a pasar cosas en nuestro sector con referencia a eso. Bueno, ¿cómo crees que jugó este rol de la pandemia, de este año y medio de pandemia, justamente respecto a lo que estabas diciendo recién? Otro factor más que vino a cambiar los paradigmas nuevamente. Vino a cambiarnos la forma que las ciudades, las viviendas se habitan y creo que puso en discusión, tiró sobre la mesa en las familias cómo realmente queremos vivir de acá para adelante. El cambio no solo se vio en lo laboral, sino que efectivamente si nosotros los espacios de nuestra vivienda son los que realmente queremos para el día de mañana, si nos conformamos con esto, si quizás nos quedó demasiado grande y la verdad que hoy lo resolveríamos con menos metros cuadrados. Sin duda que estos factores, que insisto también impactan generacionalmente, hacen un antes y un después en repensarnos cómo vivimos nuestras vidas en los hogares que vivimos, en las ciudades que vivimos. De hecho, si vas a la faz práctica, mucha gente que vivía y trabajaba en Buenos Aires, hoy de manera remota, como lo mencionaste, se vino a residir a nuestra ciudad y sigue ejerciendo en la gran capital. Y eso hace que estos factores externos traigan nuevos modos de habitar las ciudades, sin duda. Entonces, ¿cuál crees que es el rol que juega el sector inmobiliario para satisfacer estas necesidades que estábamos hablando recién? Lugares propios que ya con este cambio de paradigma, ¿cómo crees que juega el rol inmobiliario? Yo creo que el sector inmobiliario en sí es un generador no solo de viviendas, sino de un movimiento de capitales que se ponen en pos de tratar de satisfacer una de las necesidades primordiales que es la vivienda, como también es el comercio, como también hay distintas actividades que el sector inmobiliario le pone el lugar a esa producción de determinadas actividades. La necesidad de vivienda en nuestro país realmente es la materia pendiente, sin meternos de lleno en el terreno político, no es el caso, pero ¿qué nos pasa a nosotros? Que es tan grande la demanda y también es tan grande ese arraigo que tenemos, ese mandato, como hablamos, de que realmente queremos tener nuestra vivienda, y las posibilidades de financiamiento que hay para una importante parte del sector de los habitantes de Argentina es casi nula o escasa. Esto tiene que ver con, si uno lo mira en comparación de otros países más desarrollados, la cantidad de operaciones inmobiliarias concretadas con hipotecas ascienden al mínimamente 90%, 80 y tanto por ciento del total. Y en nuestro país pasa a la inversa, ¿sí? Tenemos con suerte en los mejores momentos un 20-25% de las operaciones de compraventas que se realizaron son apalancadas por el sistema financiero, por créditos hipotecarios. Y esa creo que es la gran falencia. Y cuando aparecen planes como por ejemplo los Procrear o algunos planes que impulsan esto, son muy buenos y son los que necesitamos, insisto, independientemente de la situación política, pero muchas veces no termina siendo suficiente. Y es un sector, el sector inmobiliario, que está apalancado en su gran mayoría por capitales privados que lo que buscan es la seguridad de un capital en un bien inmueble y obviamente tras eso también la rentabilidad de ese capital. Lo están poniendo en riesgo para rentabilizarlo y obviamente que el consumidor final de eso es el que está necesitando de esa vivienda o a su vez el que quiere reinvertir o refugiar nuevamente ese capital. Y ahí es donde el sector sería buenísimo que pudiera cubrir la necesidad masiva que hay. Insisto, es difícil cuando no hay un apalancamiento de las entidades financieras porque las entidades financieras no toman la decisión de arriesgar una inmovilidad muy grande de capital que necesitan recuperarla en un tiempo muy largo
y con todas las variables macro que la impactan a la Argentina y por ahí se hace un poco impredecible para las entidades financieras apostar ese capital tan grande. Es esa la ecuación, es 2 más 2 es 4, lamentablemente, y entre medio está la vivienda. Dentro de lo que es nuestra ciudad, acá en Gualeguaychú, ¿vos cómo ves, qué ventajas le ves a la ciudad en lo que son los proyectos inmobiliarios? Todo proyecto inmobiliario nace desde una demanda, ¿sí? Existe la demanda y aparece la oferta. Hay momentos que por ahí la demanda se genera por la misma oferta, ¿sí? Pero en términos generales, mayormente, si hay un determinado público que demanda un determinado producto, llamémoslo producto como a una unidad funcional, una vivienda, una construcción, si existe esa demanda, la oferta va a tratar de darle respuesta. Gualeguaychú es una ciudad que inclusive lo he hablado, lo hemos pensado, es una ciudad que está en una definición entre conservador y desarrollista. Por ahí hay momentos que no la encuentra claramente, o quizás no haya una definición clara de que sea una u otra y pueda ser un mix. En esos términos, yo creo que Gualeguaychú tiene un potencial enorme si cada vez más va clarificando esa postura. O sea, o va a ser un mix, o va a ser una conserva, o va a ser una desarrollista. ¿Y cómo lo llevo a la faz práctica para que realmente quienes estamos pensando en el desarrollo inmobiliario podamos tener un horizonte que podamos decir, vamos a compartir esto que plantea la ciudad y vamos a llevarlo a la práctica? Tenemos un potencial enorme todavía para descubrir y por elección de los mismos ciudadanos también. Porque yo siempre digo, estos emprendimientos, y va a la base del principio de esta pregunta, estos emprendimientos nacen porque hay alguien que lo demanda. Y si un edificio en el centro de la ciudad se está construyendo y quizás, que esta es la gran discusión, pudo haber limitado las visualizaciones de los linderos o pudo haberse alterado la fisionomía de la ciudad, pero es porque alguien también eligió vivir ahí o invertir ahí para sus hijos, para que alguien lo habite. Decime, y respecto ya a una pregunta más puntual a vos, digamos, a tu trabajo y a tu forma de trabajar, ¿cómo es el día a día en tu trabajo? Si vos salís a recorrer la ciudad, a buscar lugares para emprender algún proyecto inmobiliario, y cómo se te ocurre en cada lugar, qué características le ves a cada lugar para desarrollar particularmente lo que vas a desarrollar en ese lugar. Hoy por hoy es como que también el desarrollo se ha, no diría impuesto, pero sí se ha dado a conocer en la ciudad, que también muchos propietarios de tierras vienen y te proponen la posibilidad de decir, che, tengo esto, ¿qué se puede hacer? ¿Sí? Que si lo mirás 10 años para atrás, quizá no existía tan visible en la ciudad que uno se pudiera, o sea, había que remarla en dulce de leche, para hablar mal y pronto, cuando uno planteaba un emprendimiento de este tipo. Y en nuestros casos, sobre todo, nosotros le ponemos el nombre de los inversores de a pie. Somos grupos pequeños, grandes, medianos, de gente que tiene algún mínimo excedente de su actividad principal y la destina al sector inmobiliario a través de una organización, ¿sí? Y cuando aparecen determinados lugares, en lo que vos me preguntabas, muchas veces el primer punto es, bueno, este lugar da para un emprendimiento comercial, para un emprendimiento de vivienda. Es como que en Gualeguaychú se ha desperdigado un poco como del núcleo central los emprendimientos, pero siempre se va mirando objetivamente la demanda. Y Gualeguaychú lo tenemos como sectorizado por anillos. Cuando se va cerrando un anillo de determinada zona, que ya no hay más demanda sobre esa determinada zona, empiezan a nacer otros lugares que vos decís, mira, de repente he visto un emprendimiento. Muchas gracias, Alexis, por habernos recibido. Por favor. Gracias por acompañarnos en Mundo Home. A disposición.
Llegamos al momento de diseño y deco en Mundo Home y nos vinimos a charlar con uno, para mí, de los artistas más grosos que tiene Gualeguaychú, un amigo personal, Yari. ¿Cómo estás, Yari? ¿Cómo estás, Pamé? ¿Todo bien? Bienvenida. Bueno, gracias Bienvenidos. por recibirnos. Acá estamos, en La Cómoda. ¿Qué lugar este, Yari? Hermoso. Sí, la verdad que nada, muchos momentos lindos he pasado acá y nada, y lo seguimos pasando bien, contento. Bueno, contame cuando uno entra a La Cómoda, ¿con qué se encuentra? Bueno, hoy como que pasado el tiempo se fue como fusionando el lugar, empezó como un taller de arte junto a un amigo, Adrián Giglia. Y bueno, empezamos juntos con esta aventura de tener un espacio para trabajar, para hacer escultura, pintura. Y bueno, pasado el tiempo, luego seguí yo, él se dedicó un poco más a las carrozas del carnaval. Y bueno, siempre me gustó el diseño, el arte y bueno, como que medio se transformó en una galería de arte. Y bueno, después pasado el tiempo fui medio sumando cosas y me importaba un poco más el flujo de la gente que venga a conocer. Y bueno, invité a un amigo para si se copaba, si se subía al tren y bueno, y pusimos un bar de arte. ¿Cómo fue el proceso? Porque supongo que acá en Gualeguaychú no debe haber sido nada fácil tomar la decisión de poner una galería de arte en Gualeguaychú. ¿Cómo fue ese proceso? Y bueno, nada, es un poco el trabajo bueno, que desde, bueno, estudié en Buenos Aires y siempre estuve vinculado a lo que es arquitectura y el arte. Y bueno, eso me fue nutriendo un poco para empezar a hacer algo acá en Gualeguaychú que me interesaba. Bien, y respecto a todo lo que es tu parte artística de lo que es la pintura, contame un poco qué técnica usás, cuáles son los materiales que usás, qué es lo que haces. Bueno, arranqué, es como, lo mío es como bastante experimental, soy autodidacta, no estudié pintura, pero bueno, nada, siempre me gustó esa relación, el contacto con materiales y bueno, desde hacer maquetas, bueno, hoy los preparo yo, los bastidores, al lienzo, como que me gusta como el trasfondo de lo que es el soporte, ¿viste? Y bueno, y después, nada, he hecho de pinturas abstractas con diferentes materiales, con mucha textura, acrílico, resina, barnices. Y bueno, y después está como la otra parte, el otro lado que es un poco más figurativo, que son los animales, un poco más los figurativos surrealistas, si se podría decir. Pero bueno, y hoy estoy trabajando con acrílicos. Ajá. Pero bueno, ahora ya estoy como, estoy tomando algunos cursos para empezar a pintar un poco con el óleo. Ajá. ¿Qué característica tiene el acrílico cuando pintás? Y el acrílico, bueno, es como muchos lo dicen, como es el óleo del 2000, pero es como que lo que es técnico, vos tirás una pincelada y lo tenés que resolver en el momento porque seca muy rápido. En cambio el acrílico, el óleo te da como más margen para trabajar seca a día, depende de la pincelada que le dé, la textura que tenga, el tiempo de secado que tiene y tiene como más tiempo para trabajarlo. ¿Y cómo es el proceso? Primero vos dibujás, lo haces con cuadrícula, imprimís el dibujo en el lienzo. Sí, he hecho de todas formas. He trabajado, he pasado por todo y como que vas medio... pero sí, bueno, hoy hago como un boceto, si es un encargo para algún cliente, hago como un boceto digital o es como un ida y vuelta entre el cliente para, bueno, si algo un poquito más personalizado, vamos llevándolo y le hago un boceto digital o me pasan foto, imagen y vamos armando lo que sería la idea y bueno, para después plasmarlo. ¿Cómo te inspirás y cómo surge la idea de hacer estos animales con cuerpo de personas, que son muy característicos tuyos? Y sí, fue como, bueno, yo venía pintando algunos animales y cuando hice la apertura de la galería, nada, como le hice eran dos trabajos que eran como un homenaje a mis viejos
Porque tu viejo fue sastre, claro, toda su vida. Y bueno, y lo pinté, era un orangután vestido de traje, mi viejo, y mi mamá era una mona con una robana, tipo un yal. Y bueno, y ahí fue como mis 2 primeros trabajos con este estilo de pintura. Y además de la pintura, bueno, vos tenés como muchas cualidades dentro del arte. En un momento hiciste muebles también, ¿no es cierto? Hice algo de mobiliario, sí. ¿Y qué tipo de muebles hacías? ¿Con qué técnicas? Y los muebles, bueno, me gusta como la parte más minimalista, de que sean sobrios, líneas rectas, ¿viste? Bien como neutrales. Y trabajar con materiales, más que nada, cada material con su... Bueno, me gusta laburar mucho con la madera, con el hierro y el cemento, ¿viste? Materiales nobles y que queden tal cual crudos, así como se lo ve. Y bueno, un poco eso, líneas rectas y que se vea el material tal cual es. Y recién veíamos, cuando estábamos recorriendo el bar, veíamos la lámpara esta que es impresionante, que llama un montón de atención, que también la hiciste vos. Sí, bueno, sí, es un tambor de un lavarropa industrial, de unas máquinas de mi viejo, de la sastrería. Y bueno, nada, se limpió, se laqueó y ahí está colgada. Impresionante. Su historia. La capacidad para hacer arte tuya es impresionante, Yari. Bueno, y hoy en día tus cuadros, uno camina por la ciudad de Gualeguaychú y lo puede ver en un montón de lugares. Hay bares, casas, bueno, no sé, sí, negocios suerte, donde tus cuadros están ahí. Por suerte, bueno, siempre fui medio de animarme a cosas que quizás no sabía si podía hacer, pero siempre iba para adelante. Más que nada me pasó mucho en Buenos Aires de trabajar en eventos, en recitales, ¿viste? Con propuestas grandes de estética para el lugar y con mucha responsabilidad. Y bueno, y eso lleva a liberarte. Siempre supe que, si bien allá trabajaba algunos trabajos lo hacía con un amigo, con mi socio, sabíamos que el resultado iba a ser bueno, así que siempre nos mandamos y la verdad que nada, le ponemos pasión y nos gusta el arte, así que estamos convencidos de eso, que está bueno. Y respecto a la relación con el cliente, cuando te hacen un encargue, ¿cómo es esa relación? ¿Cómo te inspirás? ¿Siempre ya te dicen qué es lo que quieren o vos, de acuerdo a quién te lo pide, creás el cuadro? ¿Cómo es eso? Y bueno, alguna de mis obras la pinté sin un destino ya. Y bueno, después surgió que empezara como a personalizar un poco los trabajos y bueno, y yo también como que me copo y es un ida y vuelta que está bueno, en el sentido de, nada, me dice, te mando mi cuerpo o quiero hacer un regalo y te mando la foto de un amigo y bueno, yo le pinto el cuerpo y elegimos animales y posturas o situaciones, o sea, tomando un vino. Lo conocés, como tenés contacto con el cliente para después un poco de alguna forma volcarlo en el cuadro. Igual, me pasan también fotos de la persona, de cómo es, y yo trato de buscar alguna característica para volcarlo un poco en la pintura. Nada, la verdad que todo el tiempo me sorprende, en el sentido de he pintado cuadros así personalizados. He pintado uno de un león, nada, como para una persona que hoy no está, ponele, y la verdad que cuando entrega el trabajo se emocionan y nada, es algo importante como para la persona. Me dice, está ahí, lo siento, es muy gratificante y todo el tiempo te sorprende porque, puedo decir, desde el arte poder aportar para hacer sentir mejor a una persona, en el sentido de que esté la persona ahí en presencia, ¿viste? Sí. Nada, son cosas gratificantes. Son muy lindas y gratificantes, sí. Y este cuadro que tenemos atrás, ¿vos trabajás en este tipo de atriles, así? Sí. Está sin terminar. Sí, falta barnizarlo y algunos detalles, pero... Es un encargue también. Es un encargue, sí. Es el tatuaje de la persona y más o menos esa es como la estética del perfil. Contabas hace un rato sobre
cómo funcionó previo a la pandemia, porque bueno, supongo que ahora con la pandemia estás un poco más limitado acá con el bar. Claro. Que hacías escenas temáticas, hacías exposiciones. Contame un poco cómo funcionó en toda la prepandemia, en su época dorada, La Cómoda. Bueno, sí, este espacio está en Bolívar 666. Y bueno, tiene mucha historia el espacio. Ha habido, los principios del Ángel, que fue Lola, después, bueno, gimnasios, bares, y bueno, después llegué y bueno, lo teníamos al principio como un taller de arte, después lo inauguré y empezamos a hacer muestras artísticas como nucleando amigos, artistas de Gualeguaychú y amigos de diferentes lugares, y me parece que está bueno eso de que se crucen, de que se generen proyectos, ¿viste? Que se conozcan, que... Conectar los artistas. Claro, que cada uno conozca el trabajo de otro y siempre surgen cosas lindas. Y bueno, y así como lo que es el arte plástico, también hacíamos hincapié, bueno, en la música, había en la apertura, en las muestras, había música en vivo de bandas, ¿viste? DJ, comida, que bueno, Germán Ruberto, un chef amigo, también él se encargaba de la comida, que es exquisita. No sé, el cubano, Amauri, hacía tragos y tenía varios sponsors, entonces me permitían de que la gente venga y que la pase bien. Y bueno, era un poco eso, música, comida, tragos y arte. Que bueno, la fusión de todo eso me parece que es increíble. Bien, y todo eso un poco ahora ha mermado con el tema de la pandemia. ¿Está abierto hoy en día el bar? Sí, estamos abiertos de jueves a sábado. Pero bueno, y surgió, después de las muestras de arte también hacíamos esas comidas temáticas para 40 personas. Eran 5 pasos, cada paso con su vino, comida. La verdad que Germán es un fenómeno y bueno, son gustos que nos damos de gente que ha estado en muchos lugares, ha aprendido mucho y poder traerlo acá a la ciudad me parecía que estaba buenísimo. Y bueno, se armaban grupos en diferentes salas del lugar, de amigos, y bueno, la pasaban bien y después surgió de un tiempo, me importaba lo que pasaba en las muestras de arte, que veían los trabajos y después el lugar estaba como cerrado, me tenían que llamar para verlo y demás. Y me parecía interesante de que haya flujo de gente, que las muestras se hagan y que después esté abierto el lugar y que la gente pueda recorrerlo durante un tiempo y después, bueno, el próximo mes cambiar toda la impronta del espacio, porque cada artista era increíble, te cambia todo el lugar. Y bueno, entonces surgió esto del bar y bueno, ahí lo invité a Fernando Belagamba, a Nano, un amigo, y se copó en la primera y bueno, y acá estamos en el barcito. Qué contentos. Bien, qué bueno. ¿Y cómo surgió el nombre del bar, La Cómoda? La Cómoda, buscando el lugar, en realidad no lo creé yo, estábamos con Adrián Gilia, el otro hermano, amigo personal también. Buscando Danilo dice La Cómoda, usted que siempre está en La Cómoda, no sé qué. Y bueno, quedó La Cómoda a forma de nada. Y bueno, y después, viste cómo pasa con los nombres, vos decís La Cómoda y hoy decís La Cómoda y es como el bar, no te lleva al mueble. Pero nada, quedó de La Cómoda y me pareció que estaba bueno. Bueno, la verdad que es un lugar hermoso. Te agradezco un montón por habernos recibido. Bueno. Hemos tenido una charla hermosa con Yari Casanova, uno de los grandes artistas locales que tiene la ciudad. Gracias, Yari. Gracias por atendernos y por abrirnos las puertas. Bienvenida y bueno, los espero para cuando quieran venir a comer algo rico y tomar algo rico. Por supuesto. Vamos a volver. Gracias. En la chapa cultural de hoy vamos a recorrer el Teatro Gualeguaychú, nuestro teatro municipal que también es considerado edificio patrimonial. Lo vamos a recorrer de la mano de Alejandra Spoturno, que es una de las guías de nuestro teatro.
Bueno, hola Ale, ¿cómo estás? Hola Pame, ¿Todo buenos bien? días, ¿cómo Bueno, estás? Gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes por venir. Bueno, contanos un poco que queremos conocer Bueno. este maravilloso teatro. Bueno, les doy la bienvenida a todos entonces. Este es nuestro Teatro Gualeguaychú. El Teatro Gualeguaychú fue inaugurado el 11 de junio de 1914 por iniciativa de un grupo de gente de nuestra sociedad que hicieron una cooperativa, una sociedad anónima, donde fue la idea de ir a juntar el dinero para la creación de este teatro. El teatro se inaugura, como les dije hoy, el 11 de junio de 1914, tras 2 años de construcción. Esta construcción fue pensada en ese momento con una visión muy a futuro, ¿no? Porque hoy en día el teatro cuenta con 600 ubicaciones y en aquel momento también contaba con 324 más o menos, digo más o menos porque no está muy bien estipulado, ubicaciones en planta baja, tiene 3 pisos y siempre fue igual obviamente, contaba con palcos, más palcos de los que tenemos ahora, la tertulia y el paraíso. La estructura, la arquitectura, la decoración de la sala es de secesión vienesa. Es un movimiento que se generó en Viena, por supuesto Austria, a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, donde el estilo arquitectónico era más bien estructurado, geométrico y simple. Como verán, el teatro, si lo ven desde el frente y en la repetida en la sala, se repite la simetría, que era básicamente lo que generaba este movimiento arquitectónico. Si bien la sala nuestra es una sala lírica, porque más que nada se italianizó, como se llama, porque era lo que se usaba en aquellas épocas, tiene una forma de herradura, que eso justamente la herradura hace que la acústica de la sala sea más eficaz, sea más exquisita. Se sigue conservando hasta el día de hoy la acústica del teatro, gracias a que se mantuvo todo lo que es la estructura física, porque la estructura física del edificio es lo que hace la acústica, y está considerada una de las mejores acústicas de los teatros que quedaron en pie. El edificio es declarado Monumento Histórico Nacional. Esto hace que el teatro se permanezca en resguardo. Cuando hacemos las visitas guiadas, nosotros siempre decimos que esto es un monumento que vive, que la restauración se hace a punto cero, en el hecho de que se restaura el edificio como era originalmente. Por eso es que se pone en valor todo lo que es lo original del edificio. Las butacas, el piso, la parte de la iluminación, el escenario. Se rescata el foso de los músicos, que eso estaba tapado, porque el teatro, desde que se inaugura en 1914 hasta la fecha, hasta 1997, fue pasando por diferentes manos, ¿no? Diferentes cuestiones privadas. Por ejemplo, en la década del 26 es cuando sufre la primera modificación, y esta primera modificación también se debe a un pedido de, por ejemplo, tener más butacas, ¿sí? Nosotros cuando ingresábamos a la sala, el teatro tenía los palcos de planta baja, que son los que ustedes ven allá, a los costados, llegaban hasta acá, hasta el ingreso a la sala. Se abrían las puertas y acá teníamos las mismas escaleras que están allá, empezaban acá. Había 5 palcos más de cada lado. Estos palcos fueron suprimidos en 1926-1928, que es cuando se cierra el teatro por primera vez y sufre las primeras modificaciones. Hay programas donde dice, y hay publicidades del teatro donde dice que contaba hasta con 1.250 y pico butacas. Es una barbaridad. Hoy tenemos en sala, tenemos acá abajo 382 butacas, ¿sí? En total tenemos 600, pero en aquel momento dicen que había 1.200 en total, el doble de las butacas que hay ahora. El piso, que la madera, es pinotea. Esta pinotea es la original, y las maderas que no se pudieron restaurar porque estaban picadas y muy rotas, fueron reemplazadas por maderas de la misma antigüedad, ¿sí? Fueron maderas que se trajeron del piso de la casa del molino, que cuando se rescataron, que se desmanteló, bueno, se rescataron muchas cosas, y bueno, y el piso, que también es visible porque hay maderas que son finas y las más anchas son las que corresponden a la casa del molino. Obviamente que esta alfombrita es una alfombrita que es nueva, ¿no? La original no se sabe qué sucedió, con el hecho de que fue mucho tiempo, estuvo en manos privadas, fue sufriendo modificaciones, como les decía hoy, por ejemplo, la supresión de los palcos, se cambiaron la iluminación. La iluminación que ustedes ven ahora, o sea, los plafoncitos, la iluminaria, es todo, son réplicas. Se consiguió una original y se hicieron réplicas,
porque bueno, estas fueron todas perdidas por, bueno, por un lado el tema del ser privado y al ser una cuestión más económica, no se tomó en valor, por supuesto, porque no tenía sentido en ese momento, en la parte de lo que era lo antiguo, ¿no? Del sentido del monumento que era. Y el resguardo de que no importa lo que pase, no importan los cambios políticos o la gente que esté dentro del teatro, no puede sufrir modificaciones. Ese es el resguardo que da el ser monumento histórico. Bueno, les contaba que todo lo que es iluminación, entonces hicieron moldes de la primera, de una original que se consiguió, y lo mismo pasa con todo lo que es la decoración, todo lo que es la moldería. Eso durante tantos años de funcionamiento y de continuo ir y venir de gente, bueno, obviamente las paredes no estaban como están ahora, hay algunas fotos también que se las podemos mostrar después, donde todo esto sufrió toda una transformación. En cuanto a los colores, estaba todo destruido, había apliques había sistemas de calefacción ahí muy feos en los costados, había otra iluminación de tubos fluorescentes, creo que se llama fluorescente, ¿no? De tubos. Bueno, hoy lo ven con el color, con la iluminación y con las características más similares a 1914. Este foso de la orquesta estuvo durante muchísimos años tapado, porque esto ganaba, si tienen memoria los que vinieron al cine cuando eran chicos aquí, la primer fila te quedaba pegada a la pantalla porque las ubicaciones llegaban hasta allá adelante. Y eres un teatro lírico. Sí, ustedes verán que cuando nosotros hablamos acá, todo tiene... El sonido nos envuelve. El sonido nos envuelve. La acústica del teatro se sigue preservando, como les decía hoy, gracias a que se mantuvo todo lo que es la estructura, porque la acústica tiene que ver con la pintura, con los muebles, con el cortinado, con toda la estructura básica del teatro. Tenemos acá adentro, tenemos una escalerita donde hay un pasillo que baja y comunica a la puerta, que era donde por ahí ingresaban los músicos. La orquesta era una orquesta estable, que era la que entretenía y la que estaba durante las funciones, ¿no? Esta orquesta era considerada una muy buena orquesta que inclusive iba y hacía presentaciones en la provincia. El piso empezó a resquebrajarse, entonces por una cuestión de preservación se le puso este tapete de MDF donde, bueno, se limpia, esto se puede limpiar y se puede trabajar tranquilamente. Y el piso original es este que ven acá, que queda en esta parte de acá. El escenario, el tamaño del escenario, como verán, dicen por todos los que han pasado y por todos los que conocen los teatros, que tiene las dimensiones como para realizar cualquier tipo de actividad y de hecho se ha realizado montones de actividades dentro de lo que se puede, ¿no? De lo permitido que tiene el teatro. Bueno, una de las historias es que cuando se construye el teatro, el escenario les quedaba chico. O les quedaba chico el escenario, o tenían que achicar la sala, o tenían que achicar el foyer. Porque les estaba faltando metro para la profundidad del escenario, que era lo que querían. Entonces, como les conté hoy, Gustavo de Decken, que era el que presidía toda esta sociedad, estaba casado con Dolores Irasusta, que ustedes acá atrás conocerán, está en la Casa de la Cultura, que se denomina el Palacio de Decken, que era justamente la casa de Gustavo de Decken, que era el presidente de esta sociedad. Bueno, y la historia es que Gustavo de Decken en aquel momento la manda de viaje a Dolores, que se vaya de paseo a Europa, y obviamente en 1910, 1911 viajar a Europa era un viaje de 3 meses como mínimo. Bueno, el cuento es que cuando Dolores vuelve, su marido, Gustavo de Decken, había donado al teatro todos estos metros que ustedes ven acá, que es más o menos desde esta línea, que es donde está la línea esta de la pared, hasta el fondo. Este patio, esto formaba parte del patio de la Casa de la Cultura, la casa de Gustavo de Decken. Bueno, y está la historia, y están los cuentos, y está el mito de que el fantasma de Dolores todavía está dando vueltas por aquí. Bueno, ahora estamos por subir a la parte de camarines. Esta parte fue la última parte que se restauró, está en el ingreso para camarines, está en la calle Perón, era la entrada original de Perón, donde está la puerta de camarines y la parte del acceso al escenario, y también la otra puerta que era la de ingreso para el Paraíso. El Paraíso, que es el último piso de la sala, tenemos la sala principal donde estábamos recién, tenemos el Pullman o tertulia, que ya lo vamos a visitar, y el Paraíso. El Paraíso era la parte más económica, donde iba la gente de menor recurso, y la entrada era por otro acceso, no era por la puerta principal. Ese lugar tenía todo para que, independientemente de las otras salas, o sea, tenía obviamente butacas, pero eran sobre gallinero, le llamaban, porque eran como gradas de madera,
ahí tenían kiosco, tenían sanitarios, estaba todo instalado ahí. Pero bueno, estas siguen siendo la entrada original. La escalera es la original, bueno, y la restauración de los camarines se hizo en el 2018. En el 2018 se termina con la restauración. Originalmente los camarines estaban en este lugar donde estamos ahora, eran 3 pisos de camarines como los mismos que tenemos ahora. Obviamente que la disposición es totalmente distinta, está modernizada y está obviamente más efectiva para lo que es ahora, ¿no? Sí, tenemos esta parte que es el camarín general y después tienen un camarín principal o privado, como se quiera llamar. Ahora vamos a ingresar a la parte de atrás, digamos, de una de las galerías de la tertulia o pullman. Estas puertitas que ustedes ven acá es el ingreso a los antepalcos. Tenemos el antepalco y el palco. Contamos con 10 palcos arriba en planta alta, 10 palcos en planta baja, 5 a cada lado, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Todos tienen su antepalco y el palco. La particularidad que tenemos hoy con los palcos es que los palcos, si ustedes los ven, tienen sillas plásticas, porque todavía no están las sillas originales, no, las que deberían ir parecidas a las originales, que son sillas, las réplicas, claro, tendría que ser un estilo Tonet, sillas que eran muy caras. Entonces no se ha hecho todavía eso, porque como es edificio histórico, es monumento nacional, no puede haber algo que imite nada. O es lo que tiene que ser o se tiene que notar que no es. Entonces las sillas plásticas, lamentablemente, se tiene que notar que no pertenecen al teatro, ¿sí? Que no pertenecen al museo, por eso se ven así. Bueno, ahora estamos en la parte del pullman o tertulia, como se le llamaba en algún momento, o cazuelas. Esta parte de acá también había un gran palco, en esta parte de acá del medio, era un palco grande, que eso después se modificó en la misma época que se hizo las grandes modificaciones en el 30 y se pusieron butacas, en forma de gradas butacas. Acá atrás, donde están esas escaleritas, había todo un pasillo, o sea, no era que se ganó también espacio ahí, se quitó el pasillo que había y bueno, y se ganaron más butacas. La parte de la tertulia, hasta el día de hoy también tiene otro valor, es un poquito más económico, la parte de la tertulia. Y la parte del paraíso, como les decía, que es la parte más económica, que era donde iba la gente de menores recursos. Que bueno, lamentablemente eso quedó en desuso porque bueno, el paraíso no se utiliza con el tema de los aires acondicionados, que bueno, que en el momento de la restauración no se hizo nada para la ambientación de la sala. Entonces bueno, lo que se pudo hacer fue esta solución, ¿no? De poner 8 aires, que son los que hacen que en el verano y en invierno, bueno, esta sala se pueda venir tranquilamente porque hacía mucho frío y hacía muchísimo calor. Porque acá tenemos el cielo raso, que ustedes ven acá, es de chapa moldeada, es el original, pero es chapa. Y arriba también tenemos la otra chapa, que tiene 1,20 m, 1,50 m hay de entre el cielo raso y la chapa. Es la original. Todo lo que van a ver, todo lo que se ve hoy es porque en un principio, en 1914, era así. El color de la iluminación, el color de las paredes, se hizo un cateo en la restauración para buscar cuál era el color original. Lo mismo que, por ejemplo, las butacas, como les decía hoy, la mayoría son las originales, la mayoría. Se trabajó también en el estucado es una característica que tiene el teatro, que es la parte de las columnas, como ven acá, y la parte de allá abajo, de la entrada, de todo lo que es el deambulatorio, se llama estucado. Es una técnica que se hace que con una fundición, como yo le digo a la gente para que lo entienda mejor, es como una especie de plasticola, porque es como una especie de un adhesivo, es un adhesivo y un color, que se llama un ferriti, como le dicen, es como una cola y un ferriti que se funde, se hace una mezcla, se aplica sobre la base, en este caso las columnas o las paredes, y después se trabaja con planchas de hierro, que en aquel momento también hay fotos de la gente en la restauración planchando las columnas, que es lo que hace que el pegamento, digamos, y el ferriti se funda y vaya haciendo esa cosa como de mármol. Acá estamos en el foyer de planta alta, es exactamente arriba del foyer de planta baja, acá tenemos la calle Urquiza. Esta parte de acá era donde funcionaba la confitería del teatro.
que llegaba con algún cafecito, algún coñac, no sé qué era lo que se tomaba en aquel momento. Y bueno, y también se fumaba. Pero bueno, hoy por hoy no. La idea es restaurar este lugar para hacerlo como una sala alternativa para ensayos, conferencias, exposiciones. Bueno, Ale, muchas gracias por esta visita. La verdad que es un teatro hermoso. Yo particularmente soy un amante del teatro. Vengan al teatro. Muchas gracias. Ha sido una visita hermosa y muy completa. No, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, y a cuidarse y los esperamos. ¿Sí? El teatro está abierto siempre. Gracias. Gracias, gracias. Y así llegamos al final una vez más de este miércoles de Mundo Home. Gracias por habernos acompañado. No te olvides de seguirnos en las redes @MundoHome y de suscribirte a nuestro canal de YouTube Mundo Home. Nos vemos el próximo miércoles.